Es un momento difícil el que vive la Argentina, es un momento difícil el que vive el mundo y es un momento también propicio para reflexionar. Por ejemplo, yo quisiera compartir hoy con ustedes algunas reflexiones sobre cómo actúa el gobierno argentino con el sector privado, con la empresa privada, con la gallina de los huevos de oro, como muchos creemos que es la economía privada en una sociedad. Cuando uno ve, por ejemplo, el escasísimo apoyo que le ha dado el gobierno de cara a esta pandemia, si uno lo compara con el apoyo más importante, más consistente que le han dado otros países a su sector privado, cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que el gobierno ha llevado y lleva el proceso de la empresa Vicentín, tratando de expropiarla o de intervenirla, y aquí hay que incluir también al gobierno de la provincia, que ha quedado metido también en este berenjenal. Cuando uno mira todo esto, cuando uno ve, por otro lado, cómo ha manejado o desmanejado el gobierno argentino el proceso de la empresa LATAM, la compañía aérea más importante de América Latina, que se está yendo ahora de nuestro país, no de otros países, se va de la Argentina, y se va porque ha sido sometida permanentemente a una suerte de extorsión de parte de los sindicatos y también a un destrato de parte del gobierno, que no le ha permitido siquiera hacer flexibilizaciones mínimas. Cuando uno mira todo esto, cuando uno suma a estos argumentos aquellos comentarios del presidente Fernández tratando de miserables a los empresarios, cuando uno ve el profundo rechazo que parece tener una parte grande del gobierno al sector privado, la verdad es que le dan ganas de sugerir que cada persona que ocupe un cargo público antes tendría que hacer el ejercicio de pagar un sueldo, de pagar una quincena. Es algo bastante desafiante tener que pagar sueldos. Por eso la gente que maneja una empresa, una pyme, un emprendedor, una empresa grande también, saben lo que eso significa, entienden la vida de otra manera. La persona que tiene que asumir un compromiso de pagar sueldos, de pagar una quincena, como decía mi abuelo y tantos abuelos, mira la vida de otra manera. Por supuesto, nosotros estamos bajo un gobierno, especialmente este gobierno, aunque la mayoría de la clase política no entiende el funcionamiento del sector privado, pero ahora estamos con un gobierno que tiene un gran desdén hacia el sector privado. Algunos de ellos por ideología. Hay mucha gente en el gobierno, especialmente en el kirchnerismo duro, que quisieran que el sector privado no existiera, o en todo caso que existiera un sector privado muy pequeño y desde luego muy intervenido y muy controlado por el Estado. Ellos quisieran, sin darse cuenta a lo mejor, que nos acerquemos a un modelo como el de Venezuela o el de Cuba. Y después hay otra parte también de políticos, muchos en este gobierno, que simplemente tienen una enorme ignorancia sobre cómo funciona el sector privado. Usted ve todo el tiempo gente diciendo, bueno, le ponemos un puntito más, 2 puntitos más, total que le hacen, muchos intendentes, muchas provincias hay impuestos extras o regulaciones extras que encarecen los costos de las empresas. No tienen idea lo que es manejar una empresa, no tienen idea lo que es manejar una unidad económica, no tienen idea de lo que es pagar un sueldo, no tienen idea de lo que es afrontar ese compromiso, que para el empresario, claro, es muy desafiante, es muy estimulador, pero que mucha gente no lo entiende. Por eso sería bueno quizás que en esos cursos de formación política que tienen los partidos, casi todos los partidos tienen algún instituto, al menos los partidos grandes, donde intentan aprender de política, se den un pequeño cursito, una pequeña materia, no para ser empresario, ¿no? Nunca lo serán. Ser empresario requiere tener un espíritu muy especial, muy dispuesto a asumir riesgos, a correr permanentemente, a veces contra la corriente, pero por lo menos que entiendan cómo funciona la empresa privada, que entiendan la importancia de pagar un sueldo, que entiendan el compromiso que tienen los empresarios con sus trabajadores, con sus empleados, otra cosa que no entienden en absoluto. Muchos políticos creen que a un empresario le gusta despedir gente, todo lo contrario, para un empresario no hay nada más que lo haga sentir más a gusto de que ver crecer su planta de personal. Te conozco muchos amigos empresarios
que dicen con orgullo, bueno, este año contraté 100 trabajadores o tengo tantos trabajadores, y el número de trabajadores, el número de empleados es casi como un símbolo de la grandeza de la empresa. Es muy importante que para el futuro, en esto hemos tenido un fracaso de décadas, la política entienda bien cómo funciona el sector privado, entienda lo que es tener una empresa, entienda lo que es crear una empresa, entienda la tensión, los desafíos que genera tener una empresa, especialmente en un país como la Argentina, y entiendan aquello que decían nuestros abuelos, lo que es pagar un sueldo, pagar una quincena. Quizás si hicieran ese ejercicio, o si por lo menos lo entendieran, serían mucho más respetuosos, darían mucha más importancia al sector privado y al emprendedor, que al fin del día es quien mueve a la sociedad, y seguramente otra vez, al fin de esta pandemia, serán los empresarios, serán los emprendedores los que nos permitan volver a crecer y volver a tener, ojalá, un futuro venturoso.